Y ahora vamos a pasar a una de las herramientas que es muy importante y que puede ser que la mayoría de personas no sepan de su existencia. Y es donde viene un poco la inclusión de lo que comentábamos en un inicio, que son los queries avanzados que existen por los motores de búsqueda. Y esta técnica se le conoce como Google Hacking. Ahora, Google Hacking lo que busca es diferentes formas de hacer consultas avanzadas que pueda permitir a los pentesters encontrar información sensible o información crítica hasta cierto punto que podrían aportar mucho al momento de realizar una prueba de penetración, ¿verdad? Como podemos ver en pantalla, tenemos la base de datos de Google Hacking Database, que es de los mismos creadores que ExploitDB. ExploitDB lo estarán cubriendo en el contenido de Alejandro al momento de buscar exploits, trabajar con exploits. ExploitDB también tiene una sección de Google Hacking Database en donde diferentes personas pueden aportar diferentes tipos de consultas que van a proveer diferentes tipos de información. Y esto ustedes lo pueden utilizar de la manera que más se acople a la fase o a lo que ustedes ya han encontrado de su target, a lo que necesitan revelar. Por ejemplo, vamos a navegar algunos de las consultas que ya han registrado. Y por ejemplo, acá podemos ver la fecha en que fue añadido. Podemos ver también el otro nombre por el que se les conoce a Google Hacking es Google Dorks. Por eso es que si ustedes ven acá, está la palabra dork como parte de una de las columnas. Entonces el dork es básicamente el query que se va a ejecutar o el query que propone el autor, la categoría y el autor, ¿verdad? Entonces aquí nosotros podríamos, por ejemplo, buscar passwords, o dejémoslo en password singular. Entonces podemos ver del lado derecho que en la categoría está páginas que contengan portales de login, archivos que contengan información juicy o información sensible, etcétera, archivos conteniendo passwords. Entonces, por ejemplo, acá nosotros podemos darle clic a esta categoría y con eso ver todos los resultados que nos devuelven. Entonces, uno de los queries principales es, si ustedes ven, este de acá. Básicamente lo que le está diciendo al navegador es que va a buscar en el título de la página, es decir, en el título, la palabra index of. Cuando hablamos de index of, estamos hablando de normalmente un listado de directorios. Si ustedes listan algún directorio en un servidor web, van a salir index of y la carpeta donde está actualmente mostrando los archivos. Y simplemente la palabra password.txt en búsqueda de que algún servidor que esté listando directorios tenga disponible un archivo que se llame password.txt. Entonces, si vemos acá, aquí nos da un poquito más de información, el ID del query, quién fue el autor, la descripción, la fecha de publicación. Y si nosotros le damos clic acá, entonces vamos a obtener resultados que hagan match con ese parámetro de búsqueda, ¿verdad? En este caso, recuérdense que como cualquier otra técnica o como cualquier otro método, existen falsos positivos. Entonces, realmente la intención en este punto no es exponer cualquiera de estos resultados que nos devolvieron, sino es puramente demostrar el tipo de resultados que pueden obtener. Por ejemplo, si vemos este enlace de acá, entonces estamos viendo que pertenece al dominio de wikileaks.org. Entonces Wikileaks, que se conoce por la liberación de información, pues tiene varios hits que corresponden a el query que nosotros realizamos. Si nosotros buscamos específicamente, pues vemos que la palabra o el texto password.txt se repite en varias diferentes archivos, ¿verdad? Si nos regresamos, podemos ver también, por ejemplo, vamos a tomar este. Si vemos acá, fue pura coincidencia el hecho de que en el título de este sitio web estuviera la palabra index of
y la palabra password.txt en algún lado de esta página. En este caso, si se dan cuenta, la frase no se encuentra como tal en el sitio web porque imagino que está en la metadata de la página o en alguna otra sección que el navegador sí tiene acceso y a nosotros no necesariamente se nos puede presentar. Entonces, básicamente escogí estos dos porque son ejemplos de lo que nosotros podemos encontrar. Si nosotros entonces quisiéramos utilizar un dominio o un target específico, sabemos que podemos definirlo o acortarlo. Aquí está. Acortarlo al dominio, por ejemplo, nmap.org. Entonces, en este caso, no hay ningún match, es decir, nada dentro del dominio de nmap.org existe con el título de index of o que contenga las palabras index of y tenga un archivo de password.txt. Claro, este Google Dork es bastante poco probable de encontrarse realmente, porque sí tendría que tener el target una muy mala configuración para decir, bueno, vamos a tener un archivo de nombre password.txt que esté únicamente cargado al servidor web y que tenga contraseñas válidas para sus sistemas, ¿verdad? Pero existen infinidad de Google Dorks que nos pueden ayudar a ir navegando un poco más que necesitamos. Por ejemplo, podemos buscar... vamos a ver. Vamos a buscar directorios sensitivos. En este caso nos muestra 3 resultados. Si se dan cuenta ya es bastante más... vamos a ver si quitamos esto de acá. Ok. Aquí sí ya tenemos una amplitud, una cantidad de resultados más amplia. En este caso, por ejemplo, este Google Dork está específico para tecnologías Cloudflare. Entonces están buscando un Cloudflare que tenga un cPanel. Nosotros podríamos hacer algo similar. Por ejemplo, en este que podemos ver acá, lo que busca es API keys de alguna manera. Si se dan cuenta, siempre incluyen el index of porque estamos buscando un listado de directorios. Y aquí ya las diferentes formas que se puede buscar un API key. Y si se recuerdan, hablamos de utilizar el guión para evitar ciertos tipos de palabras. Entonces en este caso estamos evitando la palabra pool, así como acá estamos evitando la palabra pool y public, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces nosotros podríamos, por ejemplo, ser un poco más específicos y dentro de nuestro reconocimiento encontramos que, por ejemplo, vamos a buscar. Vamos a cambiar esta categoría. Vamos a ver. Ok, está. Entonces, por ejemplo, si dentro de nuestro reconocimiento inicial nosotros encontramos que nuestro target tenía un website que utilizaba un engine de WordPress, entonces nosotros podemos buscar efectivamente qué Google Hacks existen para ese tipo de sitios de tecnología, ¿verdad? En este caso nos encontramos con 3 específicos. Si se dan cuenta, mientras iba cambiando las categorías, iban apareciendo diferentes resultados. Entonces podría ser interesante el buscar diferentes categorías o en simplemente limpiar los filtros y únicamente quedarme con WordPress. Si se dan cuenta, hay muchos más resultados ahí. Y entonces aquí nosotros ya podemos ver más Google Dorks que nos podrían dar más información. Por ejemplo, este de acá es un Google Dork que lo que busca es archivos que contengan información crítica, juicy information, y lo que hace es que busca en cualquier sitio que tenga una dirección de wp-admin/install.php. Y en el título va a decir WordPress Installation. ¿Qué es lo que significa esto? Si nosotros nos familiarizamos con la tecnología de WordPress, sabemos que WordPress Installation o el archivo install.php es el que se utiliza dentro de los servidores para poder levantar en producción una instalación de WordPress. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros como atacantes llegamos a tener acceso a ese archivo, pues ya tenemos, podríamos reiniciar el servidor
usar valores por defecto, establecer contraseñas de administrador a nuestro gusto. Por ejemplo, vamos a validar uno de los links que aparecen acá. Bueno, en este caso las cuentas fueron suspendidas. Es otra vez lo que les comentaba, ¿verdad? Hay mucho falso positivo. O sea, cuando estamos hablando de sitios en generales. En este caso, el Google Dork lo ejecutamos hacia cualquier destinatario, pero nosotros bien podríamos de nuevo limitar y decir, bueno, vamos a nuestra instalación de WordPress. En este caso, obviamente no me va a devolver ninguna información porque yo sé muy bien que el dominio de edmap.org no está ejecutándose WordPress, etcétera, etcétera. Pero si nosotros tenemos información de antemano que nos garantiza que existe una instalación de WordPress, pues nuestros resultados serían mucho más exitosos, ¿verdad? Y así como están estos, existen múltiples posibles consultas. Si ampliamos la vista a 120, bueno, esta fue la mayor cantidad de resultados que tuvimos en el caso de WordPress. Podríamos pensarlo con cualquier tipo de tecnología, ¿verdad? Podemos irnos a Apache, ver qué hay de Apache. Si se dan cuenta, por ejemplo, trabaja el Apache Tomcat específicamente. Tomcat es bastante conocido por tener múltiples vulnerabilidades. En este caso, por ejemplo, estamos buscando un Apache 2.47, específicamente de Ubuntu. Por ejemplo, está bastante interesante, en donde estamos buscando que en la URL contenga la palabra server status, que normalmente es un archivo que debería estar restringido para el público. Y si se dan cuenta, se asegura de que no esté restringido al agregar información que normalmente estaría contenida dentro del archivo. Así hay múltiples diferentes queries, unos bastante sencillos, por ejemplo file type log, y que tengan en el texto esta librería de Apache, en este caso Hadoop. Entonces es un query bastante sencillo, y hay queries bastante complejos dependiendo de lo que se esté buscando específicamente, ¿verdad? Y de igual manera, si nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es limitar la búsqueda específicamente a vulnerabilidades, entonces nosotros podríamos ver acá en la categoría de Advisories and Vulnerabilities, y en este caso ya son consultas específicas para determinar si un sistema está afectado por alguna vulnerabilidad. En este caso, este query, lo que dice Powered by 74 CMS 5.0.1, probablemente esa versión de Content Management System tiene alguna vulnerabilidad. Y a través de esta consulta vamos a poder llegar a los sistemas que tengan esa vulnerabilidad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hace varios meses, el año pasado, se identificó una vulnerabilidad en Zoom. Entonces, aquí vemos este Google Dork nos sirve para ver si la empresa tiene algo relacionado a Zoom, por ejemplo, o tiene algo disponible en Zoom. Etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, la herramienta de Google Hacking es bastante importante, es bastante provechosa, provee mucha información que es accionable para nosotros como pentesters. Ya no es únicamente una dirección IP, un puerto abierto, sino que acá podemos potenciar un poco más esa información y decir, bueno, entonces aquí ya quiero buscar una vulnerabilidad específica, quiero buscar algo específico dentro de una tecnología. Entonces podemos utilizar ese tipo de consultas para obtener lo que nosotros estamos buscando. Por ejemplo, el primero de la lista, estamos viendo Citrix. Hace unas semanas fue muy popular la noticia de las vulnerabilidades de Citrix y la falta de parches del mismo. Entonces, este Google Dork probablemente ha sido bastante utilizado para identificar equipos Citrix. Cosa que probablemente también se puede llevar a cabo utilizando Shodan, ¿verdad? Si vamos aquí a Citrix, pues nos va a devolver un listado de dispositivos que tengan o que estén relacionados a Citrix, ¿verdad? En este caso no necesariamente van a ser vulnerables como probablemente este Google Dork lo pretende. Entonces, esa es otra de las herramientas que podemos utilizar nosotros para nuestra fase de reconocimiento.